Periodo del año. Uy, pues, pucha, Dios mío. Sí. Ya sabe que el primero era el 25%, el segundo lo tenía porcentaje del 35% y el último porcentaje del 40%. ¿Sí? De todas maneras, como esta parte es la de diseño arquitectónico, no es diseño mecánico, yo les había explicado a ustedes la vez pasada que me tenían que entregar, que era el esquema básico, que es básicamente es el manejo de la forma. ¿Sí? Entonces, era el boceto y una maqueta de estudio. Porque aquí cada rato yo les decía y siempre preguntaban lo mismo, profe, ¿la maqueta para cuándo es? Y ya hay que terminarla y que no sé qué, y resulta que eso fue, digamos, un poco incoherente en el sentido de que la idea era como comenzar con el proyecto, ya que volvimos aquí al colegio y no estábamos acá. ¿Sí? Entonces, en el diseño arquitectónico tiene varios pasos, ¿sí? Que es muy diferente a la parte de su diseño mecánico. Entonces tiene varios componentes que se van desarrollando a través de que ustedes van estudiando eso, no solo aquí sino en la universidad, y eso está en el mismo sentido. Lo primero que se hace es un manejo de la forma, ¿sí? Es uno de los componentes básicos. Entonces, cuando van a hacer un proyecto, lo primero que se imaginan es la forma. Yo podría decir, no, es que mi casa es esto, o mi proyecto es esto. Es la forma, sin importar lo que haya por dentro. ¿Sí? Y hoy en día ustedes miran la cantidad de proyectos arquitectónicos que vimos en la parte de historia de la arquitectura. La mayoría de proyectos hoy en día, lo primero que hacen es manejar la forma. A partir de la forma ya hacen sus proyectos. A mediados del siglo pasado, que fue el funcionalismo, se pensaba primero en la parte funcional, como dice su nombre. De la forma pasa uno a la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Entonces ya empieza uno a colocarle medidas a todo, ¿sí? De cuánto es el ancho de un corredor, de cuánto es la medida de un baño. Esa es la parte funcional, y para el esquema básico necesitamos el manejo de la forma. Hay otros componentes en la parte del diseño arquitectónico, que es la parte estructural. Que nosotros alcanzamos a hablar un poco de esto en la parte de las clases virtuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger mi proyecto de cada uno de ustedes. Por ejemplo, el del estadio, es el estadio. ¿Me lo permiten? Entonces aquí hay un análisis básico de lo que está proponiendo. Entonces, ¿para qué sirve la maqueta de estudio? Para ver qué problemas vamos a tener en el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Entonces, bueno, esto como que va más o menos así. Entonces aquí puede que esto no tenga medidas, pero hay un análisis de lo que está haciendo. Entonces, es muy posible que yo vea esto. Parece que tuviera una zona recta en la mitad y dos curvas acá, ¿sí? Y aquí ya tiene unas divisiones. Parece que hay una aquí por toda la mitad que sería como la parte estructural que está manejando este proyecto, ¿sí? Entonces, de pronto, a partir del proyecto que tiene de referencia, y aquí lo colocaron fue en este sentido, ¿sí? Y el resto fue repartir aquí en cuántos elementos está este. Tendría dos aquí a cada lado. Entonces aquí tendría otros dos. Entonces ya hago una propuesta estructural de cómo voy a sostener el proyecto. Eso es lo que necesitamos hacer en cada proyecto, y si yo tengo un esquema básico es este. Y digamos, tengo como un planteamiento en dos dimensiones que sería en la planta. Todavía no sé ni cuánto mide la cancha, porque de todas maneras sé que la cancha va a ir por aquí en la mitad, porque vaya a colocar ahí. Pero tengo una idea de la estructura de mi proyecto sin saber todas las medidas. Eso es importante, tener definido al principio cómo es que es el proyecto de uno. Entonces tenemos la forma, después ya paso a ponerle medida a todo eso y la función. Y como estábamos hablando de la parte estructural, entonces ya empiezo a definir bien la estructura de esto.
Hay otro componente que es el sitio. Sí, en arquitectura le dicen otra nombre, porque es a partir de una teoría de un italiano. Entonces dice Aldo Rossi, que también lo estudiamos nosotros, dice el Genius Loci, cuando hizo el Teatro del Mundo pasando por Venecia, que ustedes lo vieron y algunos de ustedes lo expuso. Entonces la influencia del sitio, el contexto. Entonces si estamos aquí en el llano, ¿qué cosa me dicen si voy a hacer el proyecto aquí o si lo voy a hacer en otra ciudad? Y tenemos uno de los últimos que es como, de pronto ya ya después de hacer tanto análisis y todo esto, la parte significativa. ¿Sí? Entonces el significado es como la parte filosófica. ¿Qué es lo que pasa? En las universidades la carrera de arquitectura la manejan así. En los primeros semestres, segundo semestre, tercero, y así hasta que llegan al décimo semestre, completando todos estos elementos que tiene el diseño arquitectónico. ¿Sí? ¿Qué me preocupa? Que los veo de pronto muy amarrados, por eso les decía que no, la idea es muy diferente al diseño mecánico. El diseño mecánico, si yo hago un piñón y lo hago todos los dientes iguales de grandes, pues se va a romper el mecanismo y no va a funcionar bien, es una fórmula. Mientras que el diseño arquitectónico es más la propuesta de cada uno y es referente a la vivencia de cada uno. Resulta que aquí en la basura llovía. Entonces estuve mirando esto que está aquí, que es la BOAR, y yo no sé qué es lo que tiene un poco de elementos. Aquí como que está lo del botón del volumen y Parece una ciudad. parece algo. Entonces hay unas formas. Entonces, ¿qué pasa? Yo a partir de un referente que sería esto, por ejemplo, un muchacho en el otro grupo tiene un proyecto que es como una empresa de reciclaje. ¿Sí? Entonces, a partir del reciclaje, yo podría decir, bueno, a partir de este elemento, yo genero mi proyecto. Entonces yo cogí, hice este boceto. ¿Sí? Entonces, aquí cogí el cilindro que está por allá atrás, que es el volumen, el otro que es el de prender y apagar, creo que tiene un resorte por ahí. Y todos los elementos que tiene, y lo vuelvo un objeto arquitectónico. Y esto es un esquema. Esto es un esquema y le puse color y todo eso, porque en los proyectos que ustedes me entregaron utilizaron muchos instrumentos, escuadras y todo eso. Y la idea era que se trabajaba a mano alzada, porque es que el usar instrumentos nos limita el pensamiento. Y si lo hacen en un papel cuadriculado todavía peor, tiene que ser una hoja en blanco, donde uno haga sus trazos y eso. Aquí, por ejemplo, me parece que está una perspectiva con uno o dos puntos de fuga. ¿Sí? Entonces, es una manera de presentar el proyecto en 3 dimensiones. Entonces, ¿yo qué necesito? Que ustedes, por ejemplo, se pongan las pilas con la representación gráfica de sus proyectos, porque están demasiado racionales. Entonces, aquí nosotros trabajamos en el proyecto que está allá submarino. Hicimos unos bocetos aquí muy rápidos y con un lápiz blanco, están acostumbrados a dibujar con un lápiz 2H. ¿Sí? Entonces, demasiado racionales. Tenemos que soltar un poco más las ideas y todo eso y poderlas expresar. Y ojalá que sea mano alzada. Sí, porque los estudiantes técnicos, yo tuve 15 años trabajando en la universidad, los estudiantes técnicos son muy buenos para dibujar con instrumentos, pero pónganlos a dibujar a mano alzada y verán el problema también. Entonces, básicamente yo quería hacer este pequeño resumen y reflexión sobre el diseño de ustedes, ¿sí? Donde tenemos que tener en cuenta estos elementos que los analizamos desde el año pasado, ¿sí? Y precisamente también quería reforzar eso, porque en esta parte de la forma y la composición nosotros vimos unos elementos básicos que es casi lo mismo que ustedes manejan en la AutoCAD, que son las organizaciones espaciales y los elementos ordenadores. Entonces yo miro un proyecto de estos, digo, tengo un eje, unos ejes, tengo una radialidad, ¿sí? Tengo de pronto una malla en el espacio. Entonces todo eso yo debería dominarlo para cuando yo tenga que soportar un proyecto en una exposición,
que lo más seguro es que aquí cuando se hace la muestra técnica, últimamente como se hizo fue virtual y asistieron profesores de otros colegios técnicos en todo Colombia, entonces empiezan a preguntar cosas. Entonces si le preguntan a uno algo y uno no sabe qué fue lo que hizo, no es que el profesor dijo. Entonces todos esos elementos forman parte de esto. Entonces yo quisiera reforzar de los vacíos grandes que quedaron en la representación gráfica de los proyectos arquitectónicos y por ejemplo el manejo de las escalas, ¿sí? Entonces en vista de eso me gustaría que trabajáramos unas perspectivas de los proyectos de cada uno de ustedes para que me entregarían eso. Entonces no más por el momento y vamos a